Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la tercera parte del tutorial Persistencia explorando JPA e Hibernate desde cero. Y hablaremos de contexto de persistencia y de sus operaciones. Bien, comencemos definiendo lo que es el contexto de persistencia. Y es un concepto fundamental en JPA puesto que representa el entorno en el que las entidades son gestionadas y persistidas en una aplicación Java. Este contexto de persistencia es creado por un Entity Manager, que fue una de las clases que vimos en el tutorial anterior, que deberían ver antes de esto para no estar tan perdidos. Verán pasando un link por la parte superior derecha de vuestras pantallas. Y este Entity Manager es una interfaz proporcionada por JPA que permite interactuar con la capa de persistencia. Cada Entity Manager está asociado con un contexto de persistencia y puede realizar operaciones de persistencia, consulta y gestión de entidades en ese contexto. ¿Qué características tiene el contexto de persistencia? Primero, la gestión de entidades, puesto que es responsable de gestionar el ciclo de vida de las entidades, desde su creación, persistencia, recuperación, actualización y eliminación. También permite el cacheo o el caché de entidades, puesto que mantiene en caché las entidades que han sido recuperadas o persistidas durante la ejecución de la aplicación. Esto mejora el rendimiento al evitar consultas repetitivas a la base de datos de las mismas entidades. También nos permite hacer un seguimiento de cambios, ya que realiza el seguimiento de los cambios realizados en las entidades y sincroniza automáticamente esos cambios con la base de datos cuando se realiza un commit. Esto es una parte fundamental. El commit es el que desencadena la sincronización entre la base de datos y el contexto de persistencia. Y bueno, la otra característica son las transacciones, puesto que está asociado con transacciones de bases de datos y las operaciones de persistencia realizadas dentro del contexto de persistencia se realizan dentro del ámbito de una transacción. Siempre usan transacciones. Vamos a ver qué operaciones están disponibles en el contexto de persistencia. Entonces, bueno, en un contexto de persistencia están disponibles todas las operaciones que se pueden realizar en una base de datos, como son inserción, modificación, eliminación y consulta de datos. Las operaciones están disponibles a través del Entity Manager y las más importantes son las siguientes: el persist, el find, el refresh, get reference, remove, detach, merge, clear, flush y contains, entre otras. Vamos a estudiar cada una de estas opciones en la parte práctica y vamos a ir diciendo para qué sirve cada una. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer en la parte práctica. Vamos a ver el funcionamiento de cada una de estas operaciones que acabo de listar y lo que vamos a hacer es crear una entidad y hacer cambios sobre ello usando las operaciones que listamos hace un ratito, y a medida que hagamos esas operaciones vamos a ir mostrando los cambios que ocurren dentro de la base de datos. Entonces, bueno, gráficamente el contexto de persistencia lo podríamos ver así: es un espacio en memoria que va a tener una comunicación con una base de datos. Voy a ir mostrando en este diagrama, me voy a servir de él como apoyo para ir mostrando las operaciones. Bien, entonces en la parte anterior lo que habíamos hecho era ya configurar nuestra base de datos. Yo la última cosa que hice fue configurar un esquema en Postgres que se llamaba persistencia. Había puesto algunas propiedades acá y habíamos configurado un pool de conexiones, pero no habíamos hecho nada más. Acá lo que hacíamos era básicamente crear este Entity Manager, que era lo que hemos hablado hace rato, que es el que nos va a permitir acceder a cada una de las operaciones que acabamos de nombrar. Pero para poder acceder a esas operaciones, pues tenemos que crear una entidad. Y una entidad, pues básicamente va a representar lo que es una tabla en una base de datos. Hoy no vamos a hablar mucho de este concepto, pero necesariamente tenemos que crear una entidad para poder avanzar. Entonces vamos a crear acá un nuevo paquete, que vamos a llamarlo modelo, y en ese paquete vamos a crear una entidad llamada empleado, por ejemplo. Entonces aquí creamos una clase, una entidad es una clase, empleado, y básicamente acá lo que vamos a hacer es lo mínimo. Vamos a crear los campos de estos empleados. Vamos a crear aquí un private integer código, un código, vamos a poner un nombre, string, eh, private string nombres, vamos a poner el private local date, por ejemplo, local
date, fecha de nacimiento, fecha NAC, y private in experience. Entonces, una entidad tiene que cumplir ciertas características. Una es que tiene que estar anotado con la anotación entity, y esto ya lo convierte en una entidad. Pero para que sea válida tenemos que definir una clave primaria, y eso tenemos que hacerlo con otra anotación que se llama ID. De momento lo vamos a poner acá, ID. Y otra cosa que necesita es tener un constructor vacío, o sea, un constructor sin parámetros. Entonces vamos a agregar un constructor vacío. Bueno, ya con esto cumple todo lo que es una entidad, pero bueno, normalmente tenemos que usar otros métodos. Vamos a agregar un constructor con todos los parámetros, vamos a agregar los getter y setters, y vamos a agregar un toString para poder ver los cambios en entidad. Bueno, ya con eso tenemos nuestra entidad. Acá si se fijan, en la vez anterior habíamos puesto, ahí habíamos puesto esta configuración que dice que si se deben excluir o no las entidades que no están listadas acá. Entonces, hay dos formas de trabajar. Una es ir agregando cada una de las entidades y decir que cualquier otra, o sea, cada una de las entidades en el XML y poner acá un true para que ignore cualquier entidad que no esté, o simplemente no poner nada y no es necesario entonces indicar las entidades. Acá además el NetBeans tiene una cosa que es que ya nos permite trabajar en el XML de forma gráfica, ¿ves? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregar acá la entidad, fíjense como ya me lo detecta porque le he puesto esa entidad, anotación entity. La coloco acá y pudiera poner entonces acá que me ignore las que no estén. Vamos a ponerlo así para que sepan cómo funciona esta parte. Entonces, con esto, cualquier otra entidad que no esté listada dentro de mi XML va a ser ignorada. Bueno, acá hay otra cosa que es interesante, es que habíamos puesto estas tres propiedades. Esto es porque nos va a ir mostrando los comandos SQL, y esto es porque va a, si los datos en la base de datos, o sea, va a crear los datos en la base de datos cada vez que se ejecute. Vamos a ver cómo funciona esto. Si ejecuta la aplicación, ya debería crearme la tabla en la base de datos. Entonces, fíjese, ejecutaron, que se ejecutó. eh, sí, fíjense, ha creado la tabla, create empleado. Este código que se ejecutó se muestra debido a estas dos propiedades. Y, se ha creado porque le he pedido que lo cree. Entonces, si yo voy a mi base de datos, he creado acá una conexión a mi esquema de persistencia. Si voy aquí a tablas y refresco, tengo mi tabla empleados, que por supuesto estará vacía. Vamos entonces a comenzar a crear nuestros elementos. Entonces, comencemos por la operación persist. Vamos a ir poniendo distintos comentarios. Acá, persist. Básicamente lo que tenemos es que crear un objeto. Vamos a crear, por ejemplo, empleado. Ponemos empleado 1 y sería entonces un new empleado. Y acá le vamos a poner un código, el código 1, por ejemplo, nombre Juan Cardillo, por decir algo. Local date, entonces vamos a poner aquí off, vamos a poner el año, por ejemplo, 1998, months, cualquiera, junio, y día 17. Y salario vamos a ponerle 1458.3. Bien. Y acá vamos a hacer un persist. Entonces eso sería con el manager.persist y le decimos la entidad que debe persistir. Ahora bien,
cuando yo haga esto, no va a persistir. Aquí, claro, es que puse experiencia. Pero realmente lo que quería poner era salario. Voy a poner acá salario y voy a poner acá double. Pero esto me va a producir varios errores. Double, salario, y aquí salario, salario y voy a eliminar estos tres métodos y los vuelvo a crear. Entonces, getter y ser de salario y el toSpring. Bien, ahora ya se quita el error y aquí voy a hacer una impresión. Voy a imprimir los datos del empleado 1, dos puntos, y aquí le pongo más empleado 1 punto toString. Y fíjese que la operación se va a ejecutar cuando se haga el commit. Voy a poner acá un punto de ruptura y voy a ejecutar esto por pasos. Entonces, si ejecuto hasta acá, van a ver que la salida, pues, ha impreso todas las características, ha eliminado la tabla y la ha vuelto a crear, pero no ha hecho el insert. A pesar de que hice el persist, no hizo el insert. Si voy a la base de datos y abro la tabla y hago un refrescar, no hace nada. Ahora, si ejecuto la próxima línea, pues básicamente lo que va a hacer es imprimir los datos del empleado y recién cuando ejecute el commit, o sea que hago el otro paso, fíjense que ha hecho el insert en la base de datos y ahora si voy a la base de datos, ya me aparece. Entonces, fíjense que este persist no grabó en la base de datos, pero sí pasó algo. Entonces, acá en este gráfico vamos a ver lo que pasó. Cuando yo creo la entidad, el empleado 1 y le hago el new, la entidad ya existe, pero no está en el contexto. Y cuando hice el persist, lo que hice es que la entidad se movió para acá. Y cuando se ejecutó el commit, la entidad quedó en la base de datos. Bueno, y aquí sigue estando en el consejo. No, sigue estando en el contexto de presidencia hasta que la saquen de allí o hasta que se acabe la aplicación. Entonces, en este momento, pues la entidad estaría aquí y estaría aquí. Esto sería en cuanto al persist. Ahora vamos a ver la siguiente operación, que es el find. Vamos a quitar este punto de ruptura. Voy a poner acá el find. Y el find básicamente lo que voy a hacer es traerme el empleado que ya tengo guardado. Entonces voy a poner esto así. Voy a comentar. Me voy a aquí y voy a cambiar esta propiedad y le voy a decir que ya que no me cree nada, porque si no cada vez me va a borrar todo lo que tengo y aquí le voy a poner none, que no haga nada. Y entonces acá el find, bueno, básicamente voy a crear otro empleado 2 y le voy a hacer manager.find y aquí hay que decirle la clase, que sería empleado.class y tengo que indicarle la clave primaria para recuperar el objeto. Entonces la clave primaria pues es el ID o el código. Le voy a decir que me recupere el empleado 1 y le voy a decir que me lo imprima. Entonces hago esto, le doy aquí empleado 2 y empleado 2. Bueno, si ejecuto esto, van a ver, bueno, ejecuto esto, entonces hace un select, el find hace un select en la base de datos y me trae el empleado y lo guarda. Entonces fíjense que acá estaba vacío, la entidad estaba aquí y ahora la ha metido en el contexto de persistencia. Eso es lo que ha sucedido. Pero, ¿qué pasaría si hago otro find del mismo empleado? Entonces voy a crear acá un empleado 3
Sí, así. Y le voy a decir que lo imprima. Y vamos a ver qué sucede en esta situación. Ejecuto. Y bueno, me imprime los dos empleados. Pero fíjense que solo ejecutó el select una vez. ¿Por qué? Porque cuando ejecuté el primer select ya metió, o sea, el primer find ya metió el objeto en el contexto de persistencia. Entonces, cuando busca el mismo objeto, dice, no, ya lo tengo. Entonces no lo vuelve a ejecutar. Esto va a hacer que este objeto en memoria sea, aunque tengan nombres de variables distintas, sean exactamente el mismo objeto. Y esto se puede comprobar de manera muy fácil. Se hace if empleado 2 es igual a empleado 3. Voy a decirle que escriba un comentario. Le voy a decir systemout.println y le voy a poner acá los objetos son iguales. Pero no iguales sus valores, sino que es el mismo objeto, literalmente. Y vean que escribió los objetos son iguales. Vamos a hacer vamos a pasar a la siguiente operación, refresh. El refresh lo que hace es refrescar el valor de un objeto en el contexto de persistencia, o sea, vuelve a la base de datos a buscar un valor. Entonces, vamos a comentar esta parte, voy a comentar estas partes, todo esto que ya no lo vamos a necesitar. Entonces voy a recuperar el objeto 2. Después, lo que voy a hacer es, al empleado 2, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner set nombres y le voy a poner Luis eh, García, por decir algo. Luis García. Voy a imprimir ese valor y después voy a hacer un refresh. Voy a hacer un manager.refresh empleado 2 y vuelvo a imprimir, a ver qué imprime. Entonces vamos a hacer esta prueba. Bueno, fíjense. Acá es un select que es cuando recupera al empleado 2 y lo imprime. Después de lo cambio, imprime Luis García. Y cuando le hago el refresh, vuelve a la base de datos, hace un select y como lo que hay en base de datos es Juan Cardillo, le vuelvo a poner el mismo nombre que tenía antes. ¿Qué quedó en la base de datos? Vamos a renovar, pues lo mismo que había. No se hizo ningún cambio. Bien. Vamos a ver ahora la próxima operación, que es una operación llamada getReference. Voy a comentar todas estas cosas. Comento esto, esto y esto. Les dejo eso para que les quede el código después. Bueno, acá el getReference. El getReference es otra especie de consulta, solo que no se ejecuta si no es necesario. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, empleado 4 es igual a manager.getReference, se usa igual que el find, getReference, le voy a decir empleado.class y aquí le digo el 1 y lo dejo así. Ejecuto esto. Fíjense que no hizo absolutamente nada. Aunque le digo que vaya a consultar algo, como el dato este empleado 4 no lo llegué a usar, pues no hizo absolutamente nada. Pero si yo le escribiera aquí un systemout.println y le digo empleado 4 y aquí le digo que imprime el empleado 4, van a ver cómo cambia ese comportamiento. Ahora sí, fíjense que hizo la consulta y lo usó. ¿Cuál es la diferencia? Que como vio que lo iba a necesitar, entonces sí lo ejecutó. Entonces este getReference está muy útil para hacer algunas optimizaciones cuando no sabemos si una operación se va a hacer o no.
Entonces, o una entidad se va a usar o no. Entonces se usa el get reference en vez del find, porque esto va a hacer que se gane bastante tiempo. Vamos a ver una operación que no es una operación propiamente del persistencia, digamos, no es una función, pero sí una forma de trabajar. Por ejemplo, ¿cómo modifico una entidad? Modificación. Entonces, voy a trabajar con este empleado 4 y voy a cambiarle el nombre. Entonces, al empleado 4 le voy a poner set nombres y le voy a poner ese Luis García. Luis García. Y no hago nada más. Y ¿qué piensan ustedes que va a pasar? Vamos a ejecutar. Pues entonces acá selecciona el empleado y le hace un update. Le ha cambiado el nombre al empleado. Vamos a verificar en la base de datos. Renovar y fíjense aquí está el nombre Luis García. Entonces, esta es la forma como se hace. Cualquier cambio que yo haga sobre una entidad que está dentro del concepto de persistencia se va a reflejar en la base de datos cuando se haga el commit. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la próxima operación. La próxima operación es el remove. El remove, bueno, como ven el nombre, pues elimina una entidad. Entonces, si yo hago manager punto remove y le digo empleado 4, pues esto debería eliminarme la entidad de la base de datos. Vamos a volverlo a imprimir acá antes de eliminarlo y vamos a poner un punto de ruptura. Entonces, ejecuto así con modo debug y se para acá. Si vamos a la base de datos, en este momento todavía no se elimina. A pesar de que ya se ejecutó esto, todavía no se elimina. Porque como todas, acabo de seguir imprimiendo, porque todavía el objeto existe, y cuando ejecute esto es cuando se va a eliminar de la base de datos. Y acá, pues, en memoria todavía voy a tener empleado 4, pero en la base de datos ya no está. Bueno, ese sería el remove. La siguiente operación es el detach. Detach lo que permite es sacar a un objeto del contexto de persistencia. Detach. Entonces, vamos a crear un nuevo empleado. Primero voy a comentar todos estos y me voy a ir al principio de todo para crearme el empleado este. Porque ahora me quedé sin nada. Entonces, lo voy a crear. Bien, vuelvo a comentar. Voy a asegurarme de que está en la base de datos. Ahí está. Y ahora el detach, voy a crear un empleado 5. Voy a partir de este find. Porque voy a hacer algo muy parecido. Aquí voy a hacer empleado 5 es un find de esto. Con esto lo que voy a lograr es tener el empleado 5 en el contexto de persistencia y lo que voy a hacer ahora es hacerle el detach. Lo saco del contexto de persistencia. Esto sería manager.detach y le digo empleado 5. Y ahora, una vez que le hago el detach, voy a intentar hacer un remove. Entonces voy a hacer manager.remove empleado 5. Entonces acá vamos a ver cómo no se va a eliminar. De hecho, voy a tener una excepción. ¿Ven? Aquí está la excepción, porque aquí hago el select y le hago el detach y cuando intenta hacer el delete falla porque ya no está en el contexto de persistencia. ¿Qué ha pasado aquí? Que con el
Find lo ha metido en el contexto de persistencia, pero con el detach lo he sacado. Y cuando he ejecutado el delete, el remove, no puede eliminarlo porque está fuera del contexto de persistencia. Y entonces por eso da la excepción. Ese sería el funcionamiento del detach. Vamos ahora con el merge. Este es un concepto un poco más complicado y que la gente a veces se confunde. Acá yo voy a crear un nuevo empleado. Voy a copiarme este mismo. Voy a copiarme este mismo, pero lo voy a llamar Alexis Peña. Y le voy a poner, no sé, otro año de nacimiento, 95. Y aquí le pongo un mes distinto y le pongo el 7 de enero. Y aquí le voy a poner 1198,9. Y lo voy a llamar empleado 6. Este empleado 6 le voy a hacer un merge. Entonces voy a hacer manager.merge y le voy a decir empleado 6. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar acá? Este objeto no está en contexto de persistencia, pero el código 1 sí que existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vea el merge en la base de datos, cuando vea el 1, él va a sacar lo que tiene en la base de datos y va a copiar los cambios que hay en el objeto 6 en lo que hay en la base de datos y lo va a guardar cuando se ejecute el commit. Entonces vamos a ver que eso es así. Y entonces vemos que hace aquí el select y después hace un update. Y en la base de datos pues va a desaparecer el Juan Cardillo que teníamos acá con este salario y esta fecha de nacimiento. Cuando hago renovar, pues me queda Alexis Peña. Entonces lo que ha hecho es un objeto fusionarlo con uno que ya tenía la base de datos. Eso porque ya existía. Porque el otro caso es que, por ejemplo, no existe. Que yo diga, copio y pego esto, y acá le digo empleado 7, y aquí le digo que este es código 2, y este se llama Oscar Álvarez, y no sé, le pongo acá 92, y acá le pongo, no sé, febrero 22, y aquí le pongo 1700, y guardo este empleado. Entonces fíjense lo que va a pasar. Bueno, de paso bueno, lo puedo dejar igual, y hago todas esas operaciones. Aquí ejecuto. Entonces en el primero hace el select, como ve que nada ha cambiado, no hace nada más. Para el segundo merge vuelve a hacer un select, como no encuentra ningún empleado, insert. ¿Ves? Fíjense, ha insertado el otro. No había nada que mergear. Entonces el merge también, si no existe, lo que hace es que me lo va a crear en la base de datos. Fíjense que renuevo y ahora tengo mi otro registro. Viene otro concepto un poco complicado que es el flush. El flush lo que hace es sincronizar el contexto de persistencia con la base de datos, aunque no finaliza la transacción. Entonces es un poco raro. Voy a crear acá un empleado 8 y le voy a poner acá código 3. Esto lo voy a comentar. Y acá este lo voy a llamar Alberto González. Y acá le voy a poner 1990. Aquí le voy a poner mayo 25. Y aquí le voy a poner 1220, 1233,7. Y voy a hacerle bueno, este lo voy a llamar 8. Voy a hacer un persist y le digo empleado 8. Y acá le voy a hacer un flush, manager.flush. Y seguidamente voy a hacer
la impresión de ese empleado 8. O sea, hago así, y empleado 8 y lo imprimo. Y aquí voy a poner un punto de ruptura y ejecuto esto. Entonces fíjense lo que va a pasar acá. Si hago acá, voy a la salida, fíjense que el flush ha forzado que se ejecute el insert. Pero como no ha terminado la transacción, si le doy acá en renovar, sigue sin estar en la base de datos. Entonces, ¿para qué se usa? Bueno, para refrescar la base de datos para que los datos estén ahí por si lo necesitamos para alguna otra operación. Eh, Eso fuerza que, digamos, que todo lo que yo llevo hecho de las operaciones esté en la base de datos, aunque no esté, digamos, hecho el commit todavía. Si termino esta ejecución, pues ahora sí será el commit. Bien, ese es el flush. Y las últimas dos operaciones las vamos a ver juntas, que sería el clear y el contains. Entonces, el clear es parecido al flush, perdón, es parecido al detach. La diferencia es que en vez de sacar un objeto del contexto de persistencia, lo que hace es que lo saca a todos. Entonces, vamos a hacer otra prueba aquí. Voy a hacer un find. A ver, que me puedo copiar este. Voy a copiarme este. Voy a llamarlo aquí empleado 9 y voy a recuperar el empleado con código 1. Y entonces, voy a escribir acá if manager.contains. Contains lo que hace es decirme si un objeto está o no en el contexto de persistencia. Empleado 9, esto lo voy a comentar también. Entonces, si está en el contexto de persistencia, le digo acá system out.println, le voy a poner acá el empleado 9 está en el contexto de persistencia. Debería estar, ¿no? Vamos a hacer un find, tiene que estar. Y si no, pues que escriba el empleado 9 no está en el contexto de persistencia. Luego de esto vamos a ejecutar un manager.clear. Esto debería sacarlos todos los objetos del contexto de persistencia y volvemos a hacer esta pregunta. Copio y pego y vamos a ejecutar este código. Ejecuto y fíjense, acá recupero mi empleado. La primera vez dice que está en el contexto de persistencia y después de ejecutar el clear dice que no está. O sea que el clear lo ha sacado del contexto de persistencia. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.